del 8M, Día Internacional de la Mujer. Es muy grato para nosotras poder ver estos rostros conocidos que trabajan por los derechos de las mujeres, defensoras de derechos humanos y muchas asistentes con las que hemos trabajado en distintas instancias. Este año, además de recordar nuestra historia, los derechos consagrados, el camino avanzado que tenemos hasta acá y, por supuesto, a quienes han estado antes y las que vendrán. Resulta urgente también juntarnos, reunirnos para revisar el camino que aún nos falta por recorrer, las dificultades que a veces nos encontramos y los desafíos desde el ámbito de los derechos humanos. Aún queda camino, seguimos avanzando desde nuestra historia, pero también con un horizonte en que la igualdad sustantiva deje de ser un enunciado. Partimos agradeciendo a Beatriz Contreras, que nos acompaña, la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la sede metropolitana, a las representantes de las distintas organizaciones del registro del instituto, a las consejeras presentes, a las integrantes del Consejo Consultivo y a todas aquellas mujeres que hemos trabajado en distintas instancias con ella. También saludamos a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Y a Andrea y Juanita González Vergara, nuestras intérpretes de lengua de señas chilena, que nos estarán acompañando en esta ceremonia para facilitar la participación de la comunidad sorda. Para dar inicio a esta ceremonia, dejamos con ustedes a la jefa regional metropolitana, Beatriz Contreras Rey. Muchas gracias, Paloma. Muy bienvenidas a todas. Es un gusto poder contar con ustedes en esta fecha tan especial. Todas mujeres destacadas, defensoras de derechos humanos en diversos ámbitos y, por cierto, aliadas en esta constante y permanente lucha. Para mí es un verdadero honor darles la bienvenida a este encuentro, a esta nueva conmemoración de un 8M, ¿cierto?, que no es solo un día de conmemoración, sino sobre todo una jornada de exigibilidad. Y en ese sentido, la invitación que me gustaría hacerles hoy día es a reflexionar sobre un aspecto que es muy relevante para la garantía y el ejercicio de todos nuestros derechos, que es el acceso equitativo, oportuno y eficaz a la justicia. Y lo digo porque algo que debiera ser tan básico lo tenemos que repetir todas las veces que sea necesario. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. No son favores, no son concesiones. Son obligaciones que los estados, entre ellos el Estado de Chile, se han comprometido a respetar, a garantizar y que por ende ya no admiten más prórrogas. Y en conexión con esto mismo, también es importante traer cierto a colación el lema que Naciones Unidas ha planteado para este año, que es derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas. Este lema nos recuerda sin duda que la universalidad de los derechos de las mujeres son una hoja de ruta que debemos recorrer, que debemos trabajar sin dejar a nadie atrás. Y esto, que suena muy cierto del ABC de los derechos humanos, en los hechos lamentablemente no es tan así. Y la realidad nos golpea con datos concretos y muy crudos. Y en ese sentido es bastante relevante hacer presente que a nivel global las mujeres, las niñas, accedemos solo a un 64% de los derechos legales que tienen los hombres. Al día de hoy, en ningún país se ha logrado la igualdad jurídica. Esa brecha del 36% no es un error de cálculo, es sin duda una falla estructural de justicia. Esa brecha del 36% no es tampoco una cifra o un número en frío, en abstracto, sino que se traduce en la vida de cualquier vecina, ¿cierto?, de cualquier comuna de nuestro país que no pudo acceder a justicia por falta de recursos,
o en la vida de esa joven que fue revictimizada por el sistema, o en la vida de esa mujer que, habiendo reunido la valentía y la fuerza necesaria para denunciar, lo único que encontró fue un muro de indiferencia. Se nos ha dicho históricamente que la justicia es ciega, pero la experiencia nos ha demostrado que, al parecer, esa ceguera para lo único que ha servido es para ignorar la violencia estructural. Porque, en efecto, en casi el 70% de los países, las mujeres enfrentamos mayores obstáculos que los hombres a la hora de querer acceder a un tribunal, a la hora de acceder a la justicia para el ejercicio y garantías de nuestros derechos. Y en ese sentido, entonces, cuando el sistema ignora estas barreras, la justicia deja, o el acceso a la justicia, deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio. Y eso es algo que no podemos permitir. Y en ese sentido, entonces, es importante recordar que para que la justicia sea real, debe ser una justicia con perspectiva de género. Y esto significa o implica reconocer que las barreras que enfrentamos, niñas, adolescentes, mujeres, son sistémicas y son históricas. Aplicar este enfoque, el enfoque de género, o ponernos, o que el sistema se ponga los lentes de género, ¿cierto?, significa que el sistema no puede ser neutral ante la violencia o ante la interseccionalidad que agrava la discriminación por origen socioeconómico, pertenencia étnica, condición migratoria, de discapacidad, privación de libertad, entre otros. Necesitamos una justicia que nos crea. Necesitamos una justicia que comprenda que la neutralidad ante la desigualdad y la discriminación es en sí misma una forma de opresión. Necesitamos tribunales que desarmen los estereotipos, que detengan la impunidad y que comprendan que cuando la justicia les falla a las mujeres, la sociedad entera retrocede. Pero el lema del que nos plantea Naciones Unidas este año también nos exige dar un paso más, que es la acción. Y para nosotros, como es INDH, esa acción implica vigilancia, denuncia, recomendaciones. Significa también, por cierto, que esa fiscalización, nuestra labor de fiscalización, debe también estar en permanente alerta frente a los posibles retrocesos que se puedan dar en diversos aspectos de nuestros derechos, como por ejemplo retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la violencia de género, participación política paritaria, entre otras. Se requiere un compromiso de todo el Estado, ¿cierto?, para la adopción de medidas que impliquen una acción decidida para que todas las mujeres y niñas sepan que están respaldadas por un Estado que no las cuestiona, sino que respeta y garantiza sus derechos. Hoy conmemoramos, como también decía Paloma, a las que ya no están, a las que lucharon antes que nosotras, y a las niñas que hoy nos miran, pero que también actúan para que el mundo pueda finalmente ser un lugar seguro e igualitario. Por cada mujer, por cada niña, por cada adolescente que en nuestro país sigue esperando una respuesta, no descansaremos. La invitación entonces es que este nuevo 8M sea el recordatorio de que la justicia solo se alcanza cuando las garantías fundamentales se ejercen sin miedo y con igualdad de condiciones para todas. Y cuando decimos todas, el énfasis es muy riguroso e interseccional, porque cuando decimos todas, por cierto, incluimos a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, a las mujeres migrantes, aquellas que viven en alguna situación o con alguna situación de discapacidad, a las mujeres cuidadoras, por cierto, cuyo trabajo invisible sostiene el país, a las niñas y adolescentes que merecen crecer sin miedo, a las mujeres privadas de libertad, que no deberían perder por eso su dignidad, a las disidencias y a las diversidades sexuales. En definitiva, a todas y cada una. Como también dijo Paloma, la consigna, ¿cierto?, es aún queda camino. Aún queda camino para lograr derechos para todas, justicia real para todas, y para ello necesitamos la acción ahora. Necesitamos trabajar juntas para defender lo que ya hemos logrado, evitando retrocesos, pero también necesitamos trabajar juntas para seguir avanzando. Muchas gracias por su presencia y por la
admirable e incansable labor que cada una de ustedes desde los espacios en que se desenvuelven hacen para que este país sea cada vez más justo, más igualitario y más respetuoso de los derechos de todas las niñas, mujeres y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Se nos han ido sumando personas, así que queremos darle la bienvenida también a las representantes de las asociaciones de funcionarias y funcionarias, Daniela Aceituno, Andrea Álvarez, y también a todas las funcionarias del INEH que hoy día nos acompañan y las de otros servicios también, porque sin nuestra labor esto no sería posible. Ahora les cuento que vamos a tener una gran invitada, porque el arte y la cultura son fundamentales en el ejercicio y el goce de derechos. Mediante el arte nos sensibilizamos, visibilizamos nuestra historia y construimos referentes. El arte es clave para el cambio cultural. Les dejamos con Stephanie Díaz, mediadora cultural, profesora de lenguaje, diplomada en literatura infantil y juvenil, narradora oral, y como ella misma se define, hacedora y aprendiz inquieta de oficios gráficos, militante de la infancia y del florecimiento del afecto. Muchas gracias, Esther. Un aplauso. Muchas gracias por esa presentación, Paloma. Buenas tardes a todas. Qué bueno decirlo. Yo hoy día vengo para compartirles poesía de autoras chilenas, latinoamericanas y disidencias. Para eso nos vamos a transportar a los Andes, que es nuestra cordillera, la que une todos nuestros territorios. Cada una de ellas, estoy como omnipresente. Va a aparecer en pantalla. La que está ahí detrás no necesita presentación, pero de todas formas se la vamos a dar. Es nuestra gran Gabriela Mistral, nuestra única poeta premio Nobel latinoamericana, mujer. Y ahí está con Doris Dana, su última gran compañera. De ella no podemos dejarla ajena porque ella construye gran parte de nuestra identidad. Yo como trabajadora de la infancia también la nombro, es como mi copilota. Y elegí de ella, de uno de sus grandes libros de poemarios, Desolación. El primero y que abre todo es La mujer fuerte. Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho de azucena, y bajo ese recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano serena. Cegarte vi en enero los trigos de tu hijo, y sin comprender tu ventí los ojos fijos, agrandados al par de maravilla y llanto. Y el lodo de tus pies todavía besara, porque entre 100 mundanas no he encontrado tu cara y aún te sigo en los surcos, la sombra con mi canto. El siguiente poema es Íntima. Tú, no oprimas mis manos, llegará el duradero tiempo de reposar con mucho polvo y sombra en los entretejidos dedos, y dirías, no puedo amarla, porque ya se desgranaron como mieses tus dedos. Tú no beses mi boca, vendrá el instante lleno de luz menguada en que estaré sin labios sobre un mojado suelo y dirías, la amé, pero no puedo amarla más. Y me angustiará oyéndote y hablarás loco y ciego que mi mano será sobre tu frente cuando rompan mis dedos y bajará sobre tu cara llena de ansia mi aliento. No me toques por tanto. Mentiría al decir que te entrego mi amor en estos brazos extendidos, en mi boca, en mi cuello, y tú al creer que lo bebiste todo, te engañarías como un niño ciego. Porque mi amor no es solo esta gavilla reacia y fatigada de mi cuerpo, que tiembla entera al roce del cilicio
y que se me rezaga en todo vuelo. Es lo que está en el beso y no es el labio, lo que rompe la voz y no es el pecho, es un viento de Dios que pasa hendiéndome el gajo de las carnes, volandero. Otra gran poeta que nos acompaña es la gran Gabriela Contreras, poeta chilena, también latinoamericana, porque estuvo viviendo mucho tiempo en México también, y allá creó caguama. Caguama en México es una cerveza de litro, pero también es una tortuga, ¿sí? Y de este poemario, el poema que elegí es Tengo un incendio dentro de la boca. Una marca de nacimiento, ceñida a algunas ausencias. Este fuego inscribe iniciales geográficas al territorio de la domesticación, debajo de nuestros nombres, y dice mordaza cuando borramos con el cuerpo símbolos patrios sobre el despojo. Mis amigas sin diplomas, dueñas de nada, prolongan una llama antigua que nos enciende la lengua. Cuando nos besamos, arde. Cuando hay distancia, nos volvemos humo. Dibujamos poemas en el cielo que solo nosotras podemos leer. Ellas tienen piernas fuertes, yo provengo de una tortuga, tejido adiposo, caparazón. Mis amigas me obligan a mostrar los dientes, de otra forma a lanzar palabras piedra, bocanada flameante. No tengo agilidad atlética para esquivar perdigones, directo a la pupila, pero he sabido encenderme cuando ha sido necesario. He aprendido a quemarme por dentro cuando el viento me quiere ceniza. Mantengo esa lumbre y en ese ardor nos abrigamos, nosotras. Desde antes de la borradura, el abrigo es otro artefacto incendiario, imposible de apagar. Gracias a eso, aplauso a Gaby, que también anda por esos territorios. Quien continúa ahora es una poeta amiga también, Pukem Inayao. Ella es poeta huilliche. Y de su poemario Huicufpo, que significa estero en mapuzungún, voy a leer el siguiente, que es una prosa poética. Abrazar las distancias temporales nunca me había causado tanta ansiedad. Saber que el ruido del mundo no me deja escucharte con claridad me desespera, me enferma. En la gran ciudad no hay lugar para los frágiles, ni ilusiones en forma de árboles, ni sueños de pájaro, ni latidos como fuego en mitad de la tarde. Abrazar tu distancia nunca me había causado tanta ansiedad, y es que mi corazón ya no resiste tanta violencia. Dicen que hay que olvidar, que hay que avanzar, que el mundo va muy deprisa, y yo solo quiero sentarme en la línea del horizonte y contarte que la memoria me la quieren arrebatar y que estoy cansada de tejer el mundo una y otra vez. Escribe desde su territorio allá de Puerto Montt. Yo nací allá también, por eso este sentir en la ciudad. Quien viene ahora es nuestra poeta que falleció hace poco, a fines del año pasado. Es Claudia Rodríguez, poeta travesti, monstrua, como ella a sí misma se decía. Y también tuve la dicha de ser compañera de ella en la universidad, en la Academia de Humanismo Cristiano, Trabajo Social. No hay nada más desagradable que la vida, apesta como el polen. A la esta le pega su pareja y a mí me maltrata la amistad. La amistad es una voluntaria confrontación. La delirio me grita en la calle, ella, la poeta. Qué pretenciosa soy cuando decís que escribís poesía. Nada de lo que me lees rima, maraca. Escribir es otra cosa, no lo que decís que así. La escritura, primero que nada, weona, es de cosas bellas, no porquerías. La escritura no puede ser las mismas conversaciones de todos los días, ni mis problemas. Si el este me pega, eso no puede ser literatura.
Siempre he vivido con personas que me han pegado. Mi mamá, mis hermanos, mis primos en el colegio, en la calle, los hombres, otras travestis, la policía, por mala, por maltrecha, por no quedarme callada, por contestar rabiosa. Cachetada y puñetazo. En la cara, en las costillas, en los testículos. Si me arrodillaron a guaracazos, a nadie nunca le importó. Maraca. Las cortadas que tengo no debieran ser ni una palabra que recordar, sino todo lo contrario, pura vergüenza y fracaso. La poesía, como decís vos, no es ni amarga ni venenosa. Llego a mi casa, cuando amanece, y me quedo feliz, dormida y sucia, lamida por desconocidos, penetrada por hombres que no querrán volver a verme, que durante días trabajarán en olvidarme y le mentirán de su deseo por mí, a las mujeres. Otra poeta travesti también, Susy Choc. No sé si alguna la conoce. Ella es argentina y era gran amiga de Claudia. Yo las conocí a las dos juntas en el lanzamiento justamente de Aullido en la vereda, este poemario. Ella también escribe para la infancia, es música, de hecho hay nanas que le regala la infancia. Yo esta no la voy a cantar porque no tengo la voz de Susy Choc, pero quiero que la conozcan y está en distintas plataformas. Canción de cuna chiquita. Ay, que 2 o 3 besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escriba ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno, chiquito, chiquita. El segundo se lo dedica a Pedro Lemebel, al borde del borde. Al borde del borde asoma esta hormiga, guacha de dolor ámbar, que rebota en todos los nidos de la naturaleza santa. Porque no se puede ser hormiga y andar de ligue con los topos, ni poner cara de oler mierda, si Pinochet sale de ronda, mitad cerdo, mitad pavo, animalito de Dios. Que el beso de hormiguero que puse en el espejo del baño es un regalo marinero que ya fue, media rota, media corrida, media jodida, pero de solero al tono siempre. Ojalá supieras de ese arco iris en mi alma, esa noche de escuchar diáfanas en forma de lágrima ríos, o del aullido en la vereda de la libertad, a costa de más llagas y de un vientito verde. Ojalá oyeras los gritos de tantas, de doler. Es claro, pero mucho más de amar la risa, como monitos en el tinglado, como niñas que nunca sabrán nada y al final del país se lo sabe todo, de golpe, de palos, de lucha, de muerte. Y una, sin embargo, se crea el nácar que cargaremos por el valle, esa hojita verde de esperanza que llevamos en el lomo o bajo la tanga, en medio de semejantes tetas para iluminarnos la cara. ¿O te pensás que somos menos o aportamos nada si le estampamos mariposas revoltosas a la cara del Che? Ojalá entendieras antes de correr y salir, antes de vestirte y antes de salir, siempre salir de mí, de dentro de mí, de todas partes de mí que también tejemos la alborada. Mientras tanto, viva Chile, mierda. Y por último, Sol Danor, también poeta, chilena, leguina, porque ella escribe también para sus vecinos y vecinas de la legua. Ella es madre también, madre lesbiana, y dice así: Babidibum. Yo no pude nacer princesa, tenía la cara de una, pero no acompañaba a lo demás. Cuando caí de la bicicleta, no me dejaron llorar. No tuve tiempo de mirar las estrellas, no hubo necesidad de imaginarme los dragones, y mientras ellos acechaban, no llegó ningún caballero con armaduras. El lago de lava ardiendo nunca fue mentira, las trencitas no pudieron crecer jamás. La invasión de los piojos mató cualquier ilusión de cabellos dorados.
Yo nunca pude ser princesa. Los zapatos llegaron siempre de segunda mano. Era de esperar que ningún príncipe quisiera probar uno de cristal en mi pie. Cejas gruesas, carita redonda, pelo de virutilla. Esperé ansiosa de columpios de flores. No hubiera podido ser princesa. Faltaba el rey. Y a la reina la gobernaron los dragones. Las princesas podrían peinar sus cabellos y depilar sus piernas con ceras tibias. Me vi obligada a rasurar todo pelo poco estético con la presto de mi viejo. Nunca me eligieron reina de la primavera. No adquirí delicadezas y femeneidades. Decidí escupir militares cada vez que me crucé con uno. Yo no sé si quería ser princesa. Planeé durante muchos años construir un fuerte. Me pareció más necesaria una trinchera que un castillo. Nunca pude mantener mis uñas con un largo regular. Yo no sé si pueda ser princesa. A las princesas se les cuida, alguien les cocina, las lleva de viaje. Yo no creo que algún día llegue a ser princesa. Tendré la paciencia necesaria para quizás algún día convertirme en guerrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Steffi, por compartirnos, ¿cierto?, de todos esos poemas de distintas autoras de diferentes partes del territorio. Ahora queremos continuar con el panel de conversación en que dialogaremos sobre los avances, desafíos y el horizonte a alcanzar en el derecho de las mujeres. La conversación será guiada por Antonella Esteves Baeza, quien además compartirá su experiencia y reflexiones. Antonella es periodista, magíster en arte por la Universidad de Chile, además es presidenta del directorio del Museo Violeta Parra, actualmente es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad UNIAC y directora de la Radio UNIAC, donde conduce el programa Comunicarte. Además, es la conductora de nuestra serie de 16 capítulos del video podcast Con Derecho, que hoy les vamos a presentar. Así que un fuerte aplauso y bienvenida. Yo ahí las dejo. Hola, ahí sí. Qué tremendo honor estar entre ustedes en una fecha, por supuesto, muy importante. Y no sé si les pasa, en estos tiempos hostiles, solo vernos las caras y decir, no soy la única loca que sigue pensando que hay camino que recorrer, hay cosas por las que luchar, hay razones para levantarse todos los días y no hacerse bollito como a veces queremos, ¿no? Es un momento difícil, pero lo bueno es saber que no estamos solas y yo agradezco mucho al Instituto Nacional de Derechos Humanos por haber organizado este encuentro donde podemos mirarnos, podemos tocarnos, podemos abrazarnos y decir, ahí estás. Qué bueno saberlo. Y de hecho, esta conversación quiere ir más sobre todo por el hacer, ¿no? Creo que una de las cosas más duras que estamos enfrentando quienes trabajamos por los derechos de las mujeres y las niñas, a quienes es un tema central en nuestras vidas, hemos sentido, probablemente ustedes también, esto de no, sí, ya fue, ya tuvieron su momento, pero ya la ola se fue por otro lado. Y la verdad es que nuestro trabajo cotidiano dice lo contrario. Hay muchísimo, muchísimo que seguir haciendo. Hay muchísimo que celebrar también. Y por lo mismo estoy muy bien acompañada acá con mujeres que hacen y que nos dan razones también para celebrar respecto al trabajo, a los avances, a la esperanza. Estamos con Karen Vergara Sánchez, periodista de la Universidad de Concepción, magíster en estudios de géneros de la Universidad de Chile, investigadora en temáticas de género, tecnología y cultura, autora de @Mistralianas y actual directora de la ONG Amaranta. Gracias, Karen, por venir. Qué hermosa tu blusa. Y estamos con Cristina Bio-Georget, abogada y diplomada en Derecho Público Económico de la Universidad de Chile. Todas hijas de Bello acá. Magíster en Derecho de la Universidad Católica, cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño, análisis e implementación de políticas públicas desde el cruce entre el derecho, estrategia legislativa y derechos humanos, y muy capacitada para ejercer desde agosto pasado el rol de directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Así que un aplauso también para Cristina Bio, que nos acompaña.
Vamos a estar conversando nosotras un rato y después también les vamos a pedir a ustedes que se sumen a la conversación con preguntas o comentarios respecto de los temas que aparezcan acá. Y quería partir respecto a el hacer presente, ¿no? Las dos cosas, en el amplio sentido de esa frase, hacer presente como en esto estamos hoy día y también en la construcción de ese presente que hoy día en la lucha por los derechos humanos en general y de las mujeres en particular parece ir a contrapelo de los discursos hegemónicos. De nuevo, hemos pasado por aquí antes, ¿no? Entonces, partir contigo, Karen, ¿qué está haciendo hoy día Amaranta? ¿Qué es lo que las mantiene ocupadas? ¿Qué las mantiene preocupadas? ¿En qué están? Súper. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. También agradezco a las intérpretes de lengua de señas y, bueno, quería contarles un poquito de Amaranta. Amaranta es una organización feminista que conformamos entre 11 compañeras en el año 2018 con la idea de poder tener nuestro propio espacio para investigar sobre las temáticas que a nosotras nos importaban. Todas teníamos distintas profesiones, distintas carreras, distintos oficios, pero nos convocaba la idea de poder movilizarnos y poder investigar desde algo que no fuera ni la academia, que no nos daba cabida porque éramos muy chicas, ni en el fondo nuestros trabajos, que manejamos siempre múltiples trabajos. Y así surge Amaranta, que es este espacio muy cuidado, que surge en la región del Biobío. Yo soy de Talcahuano originariamente, y nos conformamos como este espacio con la misión de investigar y educar para prevenir violencias. Ese es como el nombre en general. Pero tenemos una serie de líneas que hemos ido adoptando precisamente frente a la necesidad de más información, a identificar cosas que nosotras sentíamos que estaban haciendo falta en nuestro país, y una de ellas fue investigar sobre violencias digitales, específicamente hacia mujeres, niñas, adolescentes, comunidades diversas, personas con discapacidad, etc. Y sentíamos esta ausencia de números. Y acá en nuestro país son fanáticos de los números, son fanáticos de la estadística. Entonces empezamos a conformarnos como un estudio para eso, para poder tener datos y además tener datos de nuestras comunidades, de nuestros territorios, de la región de Ñuble, Biobío, Metropolitana y Valparaíso ahora también, entre otras. Y desde eso nace como en el fondo desde una profunda inquietud, como Mafalda, siento como muy de querer contestarle al mundo y tener un espacio cuidado donde poder hacerlo, porque no lo podíamos hacer en nuestros trabajos, no lo podíamos hacer en la academia, entonces surge desde ahí. Y pensaba a propósito de eso en lo que planteabas y en lo que preguntabas, y siempre es una sensación de incomodidad, ¿cierto? Uno siempre está como en ese espacio, en ese borde, en ese margen, donde tiene que hacer las preguntas incómodas, donde buscamos correr el cerco siempre y donde lo único permanente es el cambio. Y creo que eso es algo que de nuevo nos llama mucho en estos momentos, donde parece todo más desafiante que nunca, donde todo parece que se volvió cuesta arriba una vez más. Y creo que ahí está ese llamado profundo a encontrar esas hilachitas que nos molestan, ¿cierto? Esas cositas que nos incomodan y volver a ponerlas en el presente y volver a activarlas y volver a mostrarlas. Creo que es el momento también para hacerlo, y bueno, ya seguiremos profundizando ahí con las cosas que vamos avanzando. La apagué para no andar metiendo ruido cuando no se debe. Cristina, Comunidad Mujer lleva 23 años trabajando muy fuertemente y probablemente ha llegado a lugares donde otros movimientos feministas no han llegado, ¿no? Y que ha tenido que ver con poder estar adentro, mucho más cerca del poder, podríamos decir. Entre otras estrategias, yo la celebro, teniendo un grupo de consejeras importantes, ¿son 120 hoy día por ahí? 102, había un 1, un 0 y un 2, no nos puse en orden. De las más distintos ámbitos también, hay artistas, hay mujeres empresarias, hay mujeres de la política, ¿cierto?, etcétera. Quería preguntarte por esa experiencia, ¿no?, por inspirar a mujeres para entrar en el mundo laboral y para entrar en el mundo político a través de otras que han hecho camino. ¿Por qué es tan importante mirarnos y mirar nuestra historia? Bueno, es muy importante tener modelos de rol, o sea, que las mujeres alcancen espacios que en un minuto puede haberse pensado que no los alcanzaban,
porque abre horizontes. Abre horizontes para las niñas, abre horizontes para las adolescentes y para las propias mujeres. Y en ese sentido, desde Comunidad Mujer, efectivamente, desde que sea una comunidad de mujeres que se potencian unas a otras y también desde la perspectiva de impulsar políticas y programas también dentro de la organización, como son las mentorías, por ejemplo, en materia laboral, que buscan eso, que buscan que nos encontremos, que nos veamos y que podamos inspirarnos en otras. Y eso también hoy día, nos encontramos con Karen, que nos habíamos encontrado en otro evento hace un tiempo, que yo la abracé porque me encantó su presentación, y es eso, es inspirarnos mutuamente, es ver que podemos hacer cosas distintas, y es también desde ahí poder ocupar espacios diferentes, impulsar políticas. Desde Comunidad de Mujer hemos impulsado, por ejemplo, las cuotas parlamentarias, también ahora salió ley de más mujeres en directorio, en espacios de decisión, pero también hay desafíos en materia de medios de comunicación, que no sé, es un 32%, está súper estancado la presencia de mujeres. Entonces, hay mucho espacio en los cuales podemos estar y que tenemos que como tratar de que todas avancemos juntas hacia esos espacios. Y para eso vernos es importante, porque muchas veces también una de las líneas de trabajo que siempre ha tenido Comunidad Mujer han sido los cuidados, que reducen el tiempo de las mujeres. O sea, las mujeres hacen 2/3 del trabajo de cuidados y domésticos no remunerados en Chile, y eso limita la autonomía económica, limita la capacidad de las mujeres de participar en distintos espacios porque estás enfocada solamente en eso. Así que desde ahí, desde la importancia de que existan estos modelos que nos inspiren a movernos. Ahora, ustedes han hecho varias campañas en ese sentido, en visibilizar ciertas cosas. Me acuerdo perfecto de los dedos crespos post-pandemia. No sé si se acuerdan de esa campaña que hicieron respecto a los varones que no podían, porque tienen los dedos crespos. No podían, entre comillas, tantas dificultades, ¿no? Y una que tiene la vagina conectada con la lavadora, por supuesto, que sabe cómo funcionan las cosas. Y también las niñas pueden, ¿no? A mí esa campaña yo creo que fue las primeras cosas que también me llamó la atención y empecé a acercarme a lo que hacía Comunidad de Mujer en esa época desde el FemCine. Pero me parece interesante, y ahí quisiera a las dos preguntarles, partir por Karen, por la idea de los imaginarios. Porque Karen ha estado trabajando mucho sobre violencia digital y los mandatos tremendamente conservadores que están apareciendo como tendencias, ¿cierto? Como las clean girls, que hay que estar peinadita y además que es tremendamente violento porque es un tipo de cuerpo, es un tipo de mujer, es un tipo de clase también, la que puede autorrepresentarse así. Entonces es una exclusión por donde se vea. Y también esta idea de las mujeres de valor por los hombres de valor, etcétera, ¿no? Hay un imaginario que es muy potente. Y a propósito de lo que decías también, pensaba en este 32% de mujeres que están en los medios de comunicación, pero cuando vemos en la televisión, ¿qué tipos de mujeres están en los medios de comunicación? Las colegas podrían compartirse pantalones, o sea, básicamente es un tipo de mujer muy específica la que aparece. Y ese mandato, ese ocupar espacio también, o no ocupar espacio, también tiene que ver con lo que se nos exige, ¿no? Y como dice Naomi Wolf, la exigencia sobre el cuerpo es una exigencia sobre la conducta. Entonces quería preguntarles a ambas, ¿no? Hoy día hay una tensión en los discursos. Tremendo, hay una retirada potente del body positive, ¿cierto? Y del querámonos como somos, etcétera. Está súper comprobado en los modelos, por ejemplo, de tallas XL hoy día ya se están quedando sin pega porque ya fue. El Ozempic dijo otra cosa, ¿no? Pero también esos imaginarios nos están hablando de, entre comillas, volver a las mujeres a su lugar, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo analizan eso, Karen, desde las redes sociales, que es tremendamente inquietante. Sí, bueno, es un temazo y que, claro, no se está dando solo en nuestro país, sino que es un fenómeno a nivel global. Por ejemplo, uno de los conceptos que mencionabas tú, las tradwives, por ejemplo, que son miles de contenidos en redes sociales, en este caso TikTok, Instagram, entre otros,
que te muestran a mujeres amas de casa que disfrutan ser amas de casa porque tienen además muchos recursos económicos, pero que tienen 3 o 4 hijos, hacen contenido embarazadas, cocinan pasteles, van a pilates, tienen la casa impecable, tienen 5 o 6 productos para cada cosa, y te van transmitiendo un ideal de belleza, un ideal de familia, un ideal de construir algo que es imposible, pero que además va de la mano con otros discursos que estamos viendo principalmente en espacios cooptados por los varones, donde también estamos viendo prácticas bastante nocivas que van de la mano de esta misma, como estos nuevos estereotipos que también están siendo asociados a lo masculino. Hace poquito había un reportaje bien interesante en una revista chilena, lamentablemente olvidé el nombre de la revista porque estaba como de estas revistas que aparecen en redes sociales, pero que entrevistaba a distintos jóvenes de Santiago, de distintas comunas, de distintas situaciones socioeconómicas, 17, 18, 19 años, que eran adictos a estos remedios para crear más masa muscular. Y que mencionaban que se levantaban a las 6 de la mañana para ir al gimnasio antes de irse incluso al colegio, que tomaban sustancias prohibidas o que estaban, en el fondo, que no estaban reguladas en Chile para aumentar la masa muscular, y que andaban con su bol con comida para todos lados. Y que se habían vuelto obsesivos de ese tipo de hegemonía, en este caso masculina, pero a partir de foros y subgrupos y espacios donde precisamente se estaban compartiendo estos ideales nocivos de esta nueva masculinidad, pero esta masculinidad de nuevo tóxica, y que de nuevo se ampara en ciertos patrones, en el fondo de tratamiento, de observar las cosas, y donde también se ven, por ejemplo, estas comunidades nocivas, por ejemplo, que se habla en Estados Unidos de los incel o estos célibes involuntarios, y que son hombres que sienten que las mujeres, uno, les han quitado derechos, les han quitado espacios, y además no quieren tener relaciones con ellos. Entonces generan estas comunidades para esparcir odio y poder captar cada vez a jóvenes a más temprana edad. Y lo que está pasando con eso es lo que ya estamos viendo amparado en redes sociales, que son, bueno, cámaras de eco, pero que además fomentan estos contenidos que te generan ese tipo de sensaciones, ese tipo de angustias, que te ponen estos cánones de belleza imposibles, tanto para niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto también está amparado en grandes empresas. Y yo creo que la gran discusión es ¿quién está fiscalizando a las grandes empresas? Y eso es algo que, bueno, en Amaranta nos tomamos muy en serio. En la medida de lo que hemos podido, hemos ido sacando distintos reportes que levantan también cómo estas grandes compañías, sabiendo este tipo de situaciones, las siguen fomentando en sus plataformas, sabiendo que son menores de edad, sabiendo el tipo de violencias que están circulando en sus espacios, los tipos de trends o de comentarios o de contenidos sugeridos. Entonces, nada, generamos ahí una combinación de factores que son bien complejos. Por un lado, esta hiperdependencia de los dispositivos, y que creo que lamentablemente después de la pandemia todos y todas estamos un poco en eso, desde que el trabajo se realiza muchas veces a través de pantallas, hasta lo que están compartiendo, ¿cierto? En este caso las familias, niños, niñas también en sus casas. Y esta sensación que nos dejaba, por ejemplo, la serie Adolescence de Netflix, que era como, ok, mi hijo no está en la calle, no está en peligro, está en la casa, pero está con un computador con acceso a internet. ¿Y qué está viendo? ¿Y quién está, en el fondo, conversando con él sobre lo que ve ahí? ¿Estamos conversando realmente sobre lo que está encontrando en ese espacio? Entonces, nada, eso nos lleva a esta ola mega conservadora, y donde hemos visto que está súper amparada con tipos como Elon Musk, por ejemplo, en X o Twitter antiguamente, que ha señalado explícitamente que ha estado de acuerdo con que su plataforma, por ejemplo, a través de Grok, una inteligencia artificial, desvistiera a mujeres sin su consentimiento mediante inteligencia artificial, que generara cuerpos hipersexualizados a partir de fotografías. Entonces, es un escenario de disputar bien complejo, bien difícil, y donde además la prohibición no nos va a salvar de la conversación y de la discusión. O sea, quitar los teléfonos en las salas de clases no va a generar el cambio que esperamos. El cambio parte de nuevo a nivel educativo y a nivel familiar, y ahí viene un desafío grande de nuevo, y creo que, por sobre todo, no podemos dejar de decir las cosas una y otra vez. Si pensábamos que el 2017 y 2018 con los movimientos feministas habían quedado conceptos instalados, pues no.
Tenemos que seguir instalándolos una y otra vez y, como les decía, es parte del cambio, pero es algo que se sostiene toda la vida y vamos a tener que estar muy articuladas para seguir haciéndolo. Sí, te escuchaba, Karen, y pensaban, y ya está muy comprobado, de hecho, se comprobó con las mujeres como población, crear inseguridad es un gran negocio. A nosotras nos tienen corriendo como hámster adentro de una rueda para alcanzar ese cuerpo imposible, esa piel imposible, y basta, ¿no? Pero es un gran mercado y hoy día lo están haciendo con los adolescentes también. Y en esa generación de discursos aparece también una generación de destino. Y una de las cosas que ha hecho Comunidad Mujer es acercarse a mujeres y mostrarles que hay otros destinos posibles. Y quería preguntarte también sobre ese trabajo, porque luego estamos en este mundo donde estamos escuchando todo el tiempo, no, mira, esto no es para ti, ¿no? Es hasta aquí nomás. No. Lo vemos mucho en cultura, a mí me pasa mucho eso. Cuando era presidenta del Centro Cultural La Moneda, yo le preguntaba a la gente en la calle, no sé qué, cuando me tocaba, me decían, ¿lo conoce? ¿Ha bajado? No, pero es que eso no es para mí, no, esas cosas de cultura que voy a entender yo. Y es como, a ver, nos mintieron respecto a eso, nos están mintiendo también respecto, por supuesto que no es fácil, ¿eh? Lo sabemos, todas las que estamos aquí lo sabemos, pero nos están mintiendo respecto a que no es posible. Entonces quería que nos compartieras, Cristina, respecto a esa experiencia, ¿no? A trabajar con mujeres e invitarlas a mirar más allá de lo que se les ha enseñado que pueden ser. Bueno, actualmente tenemos un trabajo territorial bien importante, tenemos un fondo que ya tiene 10 años, más de 10 años, en que financiamos proyectos de distintas regiones del país. Este año nos faltaron solo 2 regiones, son de temas distintos, tratamos de tener algunas líneas, pero la verdad es que es súper interesante desde esa perspectiva también, porque ahora hemos empezado a capacitar más, o sea, que ya no sea solo esos proyectos chiquititos, los cuales son cortos, pero en ese rato que están, tratamos de capacitarlas y articularlas para que lleguen a más. O sea, para que digan, sí, podemos. O sea, si estoy haciendo en Puerto Guadal un chaleco, lo puedo vender por Instagram y capacitarlas para eso. Y eso ha sido súper importante, además de las escuelas que antes Comunidad Mujer tenía sobre liderazgo, pero el fondo ha permitido encarnar esos anhelos, como que esos liderazgos, que los liderazgos también sean territoriales, y que sean a veces que partan de ideas cotidianas. Muchas son mujeres que trabajan en otra cosa durante el día o cuidan durante el día y tienen estos emprendimientos o ideas de asociarse, por ejemplo, para acompañarse, mujeres cuidadoras de personas mayores, entonces que tienen ideas y dicen, ya, lo voy a hacer a través de la junta de vecinos, bla, 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 y postulan, y después quedan con hambre de más. Y es un poco también lo que hicimos con Las Niñas Pueden, también de decir, ¿sabes? Pueden, o sea, no se queden en eso. Y lo hemos seguido haciendo también con otras iniciativas en áreas STEM. Hemos participado en estudios también, porque en algún minuto, las niñas, por ejemplo, en algún minuto entre segundo y tercero básico, entienden que no son buenas para matemáticas. Nadie sabe por qué, al parecer es por el currículum educativo, y dicen, no puedo, y dejan de decidir tomar electivos de matemática o de ciencia, y se restan de eso. Y no es tanto por un tema económico de que después ganen menos, eso es uno de los impactos que tiene, porque en el fondo esas decisiones vocacionales tienen repercusiones después en las trayectorias laborales, pero es porque tienen autolimitaciones por los estereotipos de género a los cuales se ven expuestas desde los hogares, desde las escuelas. Y la pandemia nos enseñó también que lo importante que son las escuelas para eso también, para moderar un poco eso, porque quitamos las escuelas y esas brechas crecieron increíblemente. Y ahí un poco tomando también lo que hablaba Karen, cuando nosotras no logramos reducir las brechas, siempre uno siente que está llegando tarde, porque al final el mundo funciona a una velocidad
increíble. Las redes sociales se mueven a una velocidad. Se crean nuevas redes sociales, porque uno dice ya manejo esta, pero ya hay otra. La generación de contenido, la inteligencia artificial, ¿para qué decir? Entonces, siempre vamos llegando atrás. O sea, se van reproduciendo las brechas que teníamos como en la antigüedad, se siguen reproduciendo en estos nuevos escenarios. La inteligencia artificial es un ejemplo. O sea, cómo los algoritmos siguen reproduciendo estos sesgos, estos estereotipos, y si no los regulamos, ¿qué va a hacer? O sea, ahí estamos consumiendo esa información. Lo mismo con las plataformas. ¿Son responsables las plataformas de lo que hay o no? Si mal no recuerdo, no lo he seguido hasta ahora, pero el proyecto de ley sobre violencia digital en algún minuto tuvo un par de párrafos que hablaban de la responsabilidad de las plataformas, un poco en la línea que tú hablabas, pero ya no está, entiendo. Perdona, voy a justo aprovechar de tomar un poquito de eso, porque a mediados del año pasado se le había vuelto a poner suma urgencia desde el Ejecutivo al proyecto de ley de violencia digital y no se logró aprobar, como podemos ver, lo cual nos preocupa mucho porque ya es segundo cambio en la Cámara de Diputados y Diputadas en que en el fondo no se aprueba, y eso ha hecho que sufra indicaciones, cambios. Una de las últimas indicaciones tenía que ver con precisamente tipificar también las deepfakes de contenido sexual como también un tipo de violencia, en este caso, sobre todo que afecta a mujeres y niñas, pero no se llegó a aprobar a pesar de toda la presión ciudadana, de las organizaciones sociales. Fuimos muchas organizaciones metidas en el proyecto de ley en su momento, pero lamentablemente no se logró aprobar. Y el mundo sigue moviéndose. Uno, volviendo y a lo mejor soy yo y les comparto mi melancolía, ¿no? Es un momento súper difícil, ¿no? Y uno dice, oye, hemos trabajado tanto. Y las que vienen antes de nosotras han trabajado tanto. Y las que vienen antes de las que estaban antes. O sea, desde las sufragistas, y antes también. Desde el medievo están las mujeres tratando de ocupar el espacio justo, ¿no? En el mundo. Y no sé si a ustedes les pasa, a mí me ayuda mucho escuchar a otras en su quehacer. Y yo entiendo que vienes llegando de India. Y claro, y además las escuché a usted comentar cómo fue para Cristina escuchar tu presentación en este evento de ONU. Y me parece súper bonito preguntarles qué las mantiene inspiradas, ¿no? Y qué han aprendido ustedes de otras mujeres que les ayuda también a decir, vamos que vamos. Oye, qué linda pregunta, y me encanta porque justamente estaba pensando, oye, estamos de nuevo muy densas como en el fondo le ponemos también la perspectiva a esta conversación, esta perspectiva luminosa también, porque sin la perspectiva luminosa queda poca fuerza en el fondo para seguir. Y bueno, en Amaranta, parte de habernos unido la amistad de años, o sea, nos conocemos hace muchos más años de los que está la organización. Hemos trabajado siempre con otras compañeras, no tan solo de Chile, sino del mundo. Entonces hemos generado una red muy bonita de compañeras en Aguascalientes, en México, una zona, por ejemplo, con una cantidad de violencia de género brutal. En Colombia, en Perú, en el Bajío, en India, donde también estamos con Deaf India, que es una organización también que trabaja allá, con distintas organizaciones en todo el mundo, feministas sobre todo, pero también mujeres que sin reconocerse como feministas también, ¿cierto?, activan desde sus comunidades. Y creo que lo más hermoso es justamente lo que decía Mistral, que también soy una gran estudiosa de Mistral, que decía, bueno, vincularse para conocerse, lo primero de lo primero. Y creo que para nosotras y en mi experiencia personal, precisamente poder encontrarme en otras compañeras ha sido una forma de resistir y seguir adelante, porque nos anticipamos a ciertas cosas, a este tren, ¿cierto?, que parece que nunca se detiene, pero también porque encontramos dentro de ese espacio un momento para acuerparnos, para abrazarnos, para preguntarnos, oye, sí, está pasando todo esto a la vez, tienes todo este trabajo que hacer, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú hoy día? Y a partir de eso han surgido hermosos proyectos paralelos. A principios de este año, y pronto va a estar publicado también en nuestra página web, cuando terminemos de actualizarla, un proyecto muy bonito que hice de manera independiente que se llama Lo que nos inflama, y es una investigación sobre lo que implica poner el cuerpo en los activismos.
surgió a partir de un diagnóstico médico que viví el año pasado bastante fuerte, pero que tenía que ver con esto, con conversar con muchas compañeras y notarnos inflamadas, cansadas, con enfermedades parecidas, con malestares dermatológicos, con inflamaciones del cuerpo. Y pensaba, claro, como esta relación entre la flama, entre el fuego, entre lo que nos motiva, pero también lo que nos puede en el fondo destruir si es que no nos cuidamos. Y de ahí salió un fanzine súper bonito que va a estar en descarga directa, donde invité a doctoras, terapeutas ocupacionales, masajistas, psicólogas, activistas, a contar sus mejores prácticas de cuidados colectivos. No de skincare, que de nuevo es una moda de nuevo publicitaria de redes sociales, los 50 pasos, no. Como acciones cotidianas que nos recomiendan para poder seguir nutriéndonos, resistiendo, enfrentando estos mandatos también de género encima, etc. Y dentro de ese proyecto encontré mucho apoyo para seguir. Y otra cosa que creo que también me mantiene mucho como atenta y alerta siempre, y que justo lo quería levantar acá y lo anoté justo para que no se me olvidara, es un gran reconocimiento también al rol de las mujeres como archivistas, a todas las que se dedican a guardar la memoria, a preservarla. Creo que es un acto tan noble, y lo pensaba acá, lo anotaba, cada recorte, cada papelito, cada audio, video, recorte de prensa, noticia, un pedacito de historia del barrio, de la junta de vecinos, semillas, mi mamá guarda semillas, vamos caminando en la calle cuando nos vemos y anda en la calle sacando semillitas de los árboles y las guarda en frasquitos, y pensaba, qué bonito acto el de preservar la memoria. Y creo que ese acto de preservar la memoria es algo que también nos ayuda a sostenernos a futuro, independiente de las tecnologías sintéticas, metálicas que estén en el momento, que nos permiten de nuevo retrotraernos a lo comunitario. Así que esas son como mis recomendaciones y cositas como en las que nos volvemos a inspirar desde Amaranta. Sí, de hecho, te escuchaba y pensaba y preguntaba también por ahí, y de hecho también les voy a preguntar a ustedes, quienes quieran compartir aquello. En Radio Unidad tenemos una sección de salud mental y tengo la posibilidad, porque hay una tremenda facultad de psicología en Unidad, de tener a muchos expertos. Y les he preguntado una y otra vez cómo sobrevivimos a esta hostilidad, ¿no? Y a la inquietud y ¿cómo le decía a la Cristina, que tiene hijos? Yo no. ¿Cómo le enseñas a tu hijo que insultar no está bien? Cuando vemos a los líderes mundiales haciendo eso, ¿no? Y una cosa que aprendí de expertos de salud mental y expertas en salud mental una vez es como quedarte en lo que te gusta, en lo que te entusiasma, en lo que te da placer. No necesariamente estar informado de todo lo que está pasando, porque parte de, bueno, de hecho lo sabemos, ¿cierto? La estrategia del choque es parte de la estrategia. Y lo otro también es hacer red. Y claro, que yo creo que Comunidad Mujer es un súper ejemplo también en eso. Ahora, en general, los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres trabajamos en red, es lo que hacemos, enos aquí, ¿no? Pero ustedes también han hecho mucho trabajo en eso, pero quería preguntarte, no solamente como directora ejecutiva de Comunidad Mujer, que ya tiene este nombre, que nos recuerda la relevancia de la comunidad, permanentemente, y además que trabajan en comunidad con las consejeras y con el directorio y con las asesoras, etcétera, pero también a ti, Cristina, en este desafío, porque te tocó un momento interesante para ser directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Es un momento interesante, pero es un momento desafiante también. Lo que yo creo que lo que encarna Comunidad Mujer es esto, la comunidad efectivamente generamos material y todo desde una perspectiva que sea colaborativo, y también personalmente el propósito de una vida más igualitaria, de mayor equidad, es una cosa, pero también sentirse parte de una cadena de granitos de arena que vamos aportando, y también el escenario actual de muchas organizaciones trabajando por esto desde distintos ámbitos, en mi cabeza es siempre como si fuera un puzzle que sostiene, que es un puzzle lindo que se está armando y que cada una tiene un espacio y que tiene que existir para que exista esa pintura completa. Y eso motiva a cumplir esa tarea que cada una de estas organizaciones tiene. Y creo que Comunidad Mujer partió en un escenario en que había muchas menos.
Y hoy día, hoy día en la mañana justo hablaba de eso en otro ámbito que era como de emprendimiento, de lo interesante que es y como lo vibrante que es hoy el escenario. Y eso es positivo, o sea, como hablando del hacer, de que no nos quedemos en la negatividad. Eso es esperanzador, da propósito y motiva y levanta en la mañana. ¿Y ustedes? ¿Alguna quiere compartir o hacer un comentario, por favor? Vamos a tener 3 comentarios. Me encanta seguir instrucciones. Uno que tiene que estar tomando decisiones todo el tiempo, qué lindo seguir instrucciones. ¿Le paso mi micrófono y yo lo comparto con la Cristina? Ya, porque aquí, producción. Entonces, así que piensen, es un clásico esto de que nadie quiere preguntar. Ah, ya, y cuando, ok, vamos a cerrar, y todo el mundo levanta la mano. Chicas, no nos hagan eso. Hola. ¿Funciona? ¿Se escucha? ¿O sí se escucha igual, cierto? Pensemos en nuestros amigos que nos están viendo en streaming. De veras, de veras. Sí, yo no soy de las comunicaciones. Mi nombre es Alejandra Rodríguez. Soy la encargada del Ministerio de Educación de la Unidad de Participación y Formación Ciudadana. Y fui tan así como insistente en querer hacer esta intervención porque de alguna manera mucho de lo que ustedes dijeron interpela muchísimo al trabajo que hacemos desde el Ministerio de Educación en esta materia. También escuché con mucha atención la presentación que hacía Beatriz y me fijé mucho que ella constantemente nos decía que hay muchas cosas que necesitamos respecto de esta violencia estructural de la que nosotros gritamos y parece que todo el mundo mira para otro lado cuando uno habla de ese concepto. Ah, ya, está rayando de nuevo la papa con la misma locura, en fin. Pero lo bueno es que somos personas que somos incansables en este trabajo, en esta lucha, en esta pedagogía, de que se entienda que esto no es una perspectiva ni una ideología que tiene un domicilio político, sino que más bien tiene que ver con lo que hacen aquí en este hermoso lugar que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es bregar por la dignidad humana y por el respeto de esa dignidad. Entonces, nada, pues primero agradecer y felicitar tanto a Amaranta como a la comunidad mujer en el trabajo que hacen. Y yo lo miraba y decía, claro, esas cosas que hacen son mega trabajos respecto de asegurar, por ejemplo, más mujeres en los directorios, de trabajar precisamente con mujeres a lo largo de todo Chile para empoderarlas, para ponerlas en la mesa de la discusión, para, en fin, entregar esa seguridad que es necesaria darle a las mujeres también para que nos podamos sumar a la conversación y a la incidencia, a la participación con incidencia. Pero hay otras muchas cosas también que tienen que ver o que vienen desde abajo, como del trajín cotidiano, que son cosas que desde el Ministerio de Educación le ponemos mucho ojo, porque nosotros estamos en la escuela igual. Pareciera que no, pero sí estamos en la escuela. ¿Y cómo estamos en la escuela? Estamos en la escuela trabajando arduamente en una serie de orientaciones que elaboramos. Hemos trabajado harto, por ejemplo, tuvimos hace poco un convenio que terminó con el instituto, trabajamos harto con la Paloma en eso, ¿cierto? De ver cómo apropiábamos las comunidades educativas a través de los equipos de las regiones para trabajar en derechos humanos, para trabajar en igualdad de género. Entonces, muchas de las cosas que ustedes hoy día mencionaban, el Ministerio de Educación sí tiene herramientas o tiene instrumentos que podrían servir, pero que siempre están ahí como en el silencio. Entonces, yo quiero hacer este llamado, esta invitación y además hacerles una pregunta si alcanzan el tiempo. Y la invitación y el llamado de decir, por favor, naveguen en esa página, sumérjanse. Hay unas orientaciones que tienen enfoque de género precisamente para trabajar el uso de los dispositivos móviles, cómo acompañar a las familias a poder trabajar en esa perspectiva que decías tú, porque en general el foco se pone en que los niños, que las niñas no consuman material que les puede hacer daño, que los puede violentar psicológicamente. Pero también nosotros estamos pensando en lo que decía recién Karen, ¿cierto? Cómo también educamos a las masculinidades para que sepan que no tienen que ni producir y lo nocivo que es respecto de difundir material que sea violento, que en él esté subyaciendo la violencia de género, etcétera. Hay material ahí, www.convivenciaparasiudadanía.mineduc.cl, orientaciones, trabajos, materiales, qué sé yo, guías. Así es que ojalá que nos ayuden a hacer ese trabajo que es como de hormiga, porque parece que no se hiciera nada, pero ahí está. Y la pregunta es también eso, ¿cómo nosotros podemos responder? Voy a hablar así, a calzón quitado. Cuando viene esta persona cavernícola y me dice,
Mira, yo encuentro que es muy injusto eso que ustedes dicen de que hay que poner una cuota en las asignaturas STEM para las mujeres, ¿cierto?, que tengan acceso a estas becas no sé dónde. Lo importante sería que fueran los mejores, los que llegaran independientemente de si son hombres o mujeres. Entonces, claro, uno puede pensar en caminos discursivos para enfrentarse a esa barbaridad, pero ¿cómo nos recomiendan, ¿cierto? Desde la experiencia que tienen en las redes sociales y desde el trabajo constante que es a través de las comunicaciones, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo ayudamos a responder a esa premisa que es muy básica y muy troglodita? Y gracias por el tiempo. Sí, y además porque era feo preguntarlo hace algunos años atrás y ahora está de vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están manejando, chiquilla? Yo creo que lo debemos estar manejando de la misma forma por lo que contaba Karen. Una buena forma es con datos que hoy día existen. Tenemos más datos que nunca sobre las brechas. Tenemos cómo documentarlas, cómo medirlas, cómo ver todo. O sea, hay más transparencia, podemos pedir, analizar. Y desde ahí es una buena respuesta. Dato mata relato. Dato mata relato. Sí, yo ahí justo quería compartir una experiencia que tuve hace algunos años, para sustentar todo lo que hacemos en Amaranta y porque lamentablemente, los fondos hemos visto la crisis no tan solo a nivel nacional, sino mundial de financiamiento de este tipo de iniciativas, así que en Amaranta cada una tiene 3 o 4 trabajos paralelos. Yo trabajo como consultora en distintas normas chilenas de conciliación, de equidad de género, entre otras, y en algún momento en un rubro muy masculinizado como la minería, en un focus group, un directivo, un gerente, me dice, ¿por qué tiene que una ley, una norma venir a decirme que yo contrate más mujeres entre 25 y 35 años si son un cacho, si se embarazan? Y me lo dijo así, en medio con un tono de voz terrible, que yo me imagino que es como también lo que me estabas comentando tú, ¿cierto? Como, ¿por qué una ley me tiene que venir a decir esto? Y yo me quería morir, yo era muy chica todavía, como estaba partiendo con esto de las consultorías, no sé, tenía 20 y tanto, y estaba como que el estómago se me hizo así como gelatina, y estaba sola además. Y traté de usar la misma dinámica del grupo para seguir conversando. Y como le dije, bueno, en el fondo, etcétera, la empresa se quiere suscribir a esta norma, que en el fondo nos permite, ¿cierto?, ampliar, ¿cierto?, que la mirada de un rubro muy masculino a una mirada universal, etcétera. Pero yo sentía que no era el momento de tocarlo, sino un poquito más adelante. Y en algún momento se me ocurrió hacer un ejercicio práctico de como narrar el peor momento laboral que habías tenido durante tu vida. Y él mismo cuenta que el peor periodo de su vida fue cuando estuvo cesante, que fue para la crisis del 2000, en su momento la crisis asiática. Y decía, yo sentía que no valía nada, que no podía como alimentar a mi familia, que en el fondo, como también muy desde la masculinidad, ¿cierto? No voy a poder ejercer mi rol de proveedor, qué sé yo. Y yo le decía, entonces ahora te puedes poner en el cuerpo, en el fondo, en los zapatos de una mujer que tiene una familia, mamá soltera, 25 años, que está buscando trabajo y que tú estás pensando en este caso que en el fondo, ¿por qué una ley tendría que permitirte darle trabajo a ella? O sea, como puedes entender la forma en que tus palabras también atentan contra lo mismo que tú sufriste. Y fue un momento como de inflexión donde en el fondo se generó esta conversación y se generó como claro, como sí, lo entiendo, pero también muy desde el verse expuesto. Y lamentablemente pasa eso, como usualmente con las masculinidades pasa, y sobre todo con los años, y además con este refuerzo que estamos teniendo, que lo decías tú, de estos grandes mandatarios que han corrido el cerco de, en el fondo, las buenas costumbres, la buena convivencia, de la diplomacia, o sea, se está perdiendo la diplomacia incluso. Entonces, claro, estos discursos se ven cada vez más amparados. O sea, si yo veo que un presidente de un X país en el fondo está denigrando a alguien todo el día en redes sociales, o a una periodista, como lo hace Donald Trump, por ejemplo, con las periodistas que todavía van al despacho Oval, pensaba cómo en el fondo esto se sigue replicando aún más en estos sujetos, y creo que la única forma de sacarlos de ahí es volver a llevarlos a la experiencia personal, y como a la experiencia, no ya en el discurso de podría ser tu mamá o podría ser tu hermana, que no, pero sí a la experiencia de ellos con esta masculinidad que se les quiebra muy fácilmente. Entonces,
como a partir de ahí agarrar el hilo, pero no siempre resulta, son estrategias, ¿no? Sí, sí, es desafiante. Ahora, a mí me ha enseñado gente, especialmente divulgadores científicos, que con un terraplanista no se puede. O sea, es como, en serio. O sea, es como hay gente que no quiere nomás, no quiere nomás. Yo creo que una manera, yo estoy muy convencida de que la ternura es un lugar, y es un lugar poderoso. Entonces me parece súper bonito esa idea de que él haya estado dispuesto a contar un momento de fragilidad, ¿no? Y creo que entonces uno debe tratar dentro de lo posible sostener la amabilidad con quien está disponible a recibirla. Insisto, hay gente que no hay cómo. Y también tenemos historia de nuestra parte. Yo cuando me he enfrentado a ese tipo de discursos, hay mucha historia de nuestra parte. Es decir, tú sabes que sin las mujeres no tendríamos internet, por ejemplo, ¿no? La cantidad tremenda de aportes importantes que han hecho las mujeres en el ámbito laboral mientras cuidaban 4 cabros chicos. O sea, es como, creo que es muy importante relevar y por eso... Claro, nosotras también tenemos que ser más formadas y más cultas y estar leyendo y estar... Menos mal hoy día todavía tenemos muchos libros sobre historias de mujeres y mujeres en distintos ámbitos, así que por lo menos para mí ese es un lugar de donde yo me alimento constantemente. Me están haciendo señas que tenemos que cortar, pero igual, miren, el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos prepara un estupendo cafecito en los que podemos seguir copuchando después, pero me toca... Además de cerrar y agradecerle a Karen y a la Cristina, con quien vamos a poder seguir conversando después, dejarles invitados, desarrollar un poco la invitación que hizo Paloma, porque estuvimos trabajando muy intensamente, lo pasamos muy bien, y pucha que estudié y aprendí un montón de cosas, en esta serie que se llama Con Derechos, que son 16 capítulos dedicados a 8 grupos de riesgo, de la vulneración a sus derechos humanos. De hecho, la Stephanie fue una de las invitadas cuando hablamos de infancia. Hablamos de mujeres, hablamos de diversidades, hablamos de personas en situación de discapacidad, hablamos de migrantes, hablamos, por supuesto, de memoria también. Y fue realmente muy bonito. Y el primer capítulo se estrena hoy. Así que pueden ir a verlo a las 20 horas. Pasen la voz. Además, por favor, lujazo, porque la conversación es con la fabulosa Mónica Maurega. Total. Vicepresidenta y experta de Chile del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Y con ella hablamos varias de estas cosas. Están ahí, la cantidad de mujeres fabulosas que están, no solo fueron mujeres, hay que decir que aquí la producción se aseguró de que también hubieran hombres hablando cosas, pero las mujeres fabulosas. Estuvimos con la María Emilia Tuyú, o sea, como gente fabulosa. Y les vamos a presentar el trailer. Ya, chiquillas, si quieren se sientan allá. Yo también me voy a mover y le paso el micrófono a la Paloma. Muchas gracias. No deberían haber infancia en las cárceles. La política pública no está viendo lo que le pasa a las mujeres con el crimen organizado. Hoy día nosotros creemos que la discapacidad es una condena. Y el desafío de la inclusión es en realidad un desafío de la modificación en general de cómo entendemos las relaciones entre nosotros. Los desaparecidos. O sea, que no es un problema de otros, es un problema de nosotros como sociedad. Entendemos que todos somos diversos, o sea, todos tenemos una forma de vivir nuestro género, todos tenemos una forma de expresar nuestro género. No podemos ser solo víctimas de este sistema y tenemos que imaginarnos y encarnarnos de otra forma. La convivencia y el respeto de los derechos de las personas es algo que nos compete a cada uno. La discriminación por edad, que se llama edadismo, es un tema de política pública. Estamos luchando porque los migrantes sean sujetos de derechos. Hay todavía poca conciencia de lo grave que es el uso de las pantallas en la infancia en menores de 12 años. Nuestro patrimonio cultural y familiar siempre está en las comunidades, pues siempre se está regresando. Envejecer involucra muchas más cosas que tener ingresos suficientes. Hay que volver a jugar, hay que volver a encontrarse, a cantar, a abrazarse. Hablar del futuro común que tenemos los indígenas con los no indígenas. Cuando tú tienes cariño, respeto por tu propio deseo, por tu propio afecto, no necesitas invalidar a nadie.
Bueno, les invitamos a que escuchen, vean nuestro podcast, pero también, como que cortamos muy rápido, ¿cierto? Entonces me dicen, Palo, dale la palabra a nuestra invitada, unos minutitos de cierre, si quieren hacerlo, si quieren aquí dedicarle, y después vamos a pasar aquí al cafecito, ¿ya? ¿Quieren decir algo más? ¿No? ¿Se sienten tan bien? Entonces seguimos conversando. Les agradecemos entonces desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como todos los años, relevamos esta fecha como una conmemoración clave en los derechos humanos, porque los derechos de las mujeres son fundamentales para la democracia y la convivencia social, así que sigamos avanzando y les invitamos a un momento para compartir entre las presentes. Muy buenas tardes y muchas gracias a quienes nos siguieron por las redes.